Hola chicos, buenas tardes a todos. Estamos con el ministro de Hacienda de la provincia, Lisandro Nieri, justamente, quien fue el encargado ayer de presentar el proyecto en la legislatura y de llevar el proyecto de presupuesto 2018 para que los legisladores ya empiecen a analizarlo y abrir el debate, ¿no? Como escuchábamos recién algunos líderes referentes opositores, hay algunas dudas. Bueno, la idea es que podamos conversar sobre el presupuesto. ¿Cómo le va, ministro? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, para iniciar el tema vamos a repasar algunos números, algunos números más importantes del presupuesto. Tenemos un par de placas para compartir aquí con el ministro, para luego empezar a charlar de qué se trata esta pauta de gasto, que para que la gente lo comprenda es nada más y nada menos que el plan de gobierno del Ejecutivo Provincial para todo el año que viene, ¿no? Acá es donde se establecen las prioridades, donde se da mayor importancia a tal o cual cuestión, donde se delinea también el futuro, teniendo en cuenta el endeudamiento, teniendo en cuenta si hay déficit o no, en este caso no. En general son nada menos que las directrices que va a utilizar el gobierno de la provincia para administrar el Estado el año que viene. Para repasar los números macro del proyecto de presupuesto provincial 2018, el total de gasto será de 85.440 millones de pesos. Los recursos corrientes, es decir, lo que va a utilizarse justamente para afrontar el gasto, será de 77.526 millones. Los egresos será de 76.483. Acá hay un superávit que será de 1.042 millones de pesos, es decir, un 1,3% del total. Seguimos con la segunda placa. El endeudamiento necesario para el año que viene y que el Ejecutivo deberá solicitar el permiso de la legislatura para poder tomarlo, será de 1.918 millones de pesos. La tasa de inflación de referencia para armar esta pauta de gastos está establecida en 15,7% y esto está en consonancia con la pauta de gasto nacional. El dólar va a estar, según las estimaciones, en 19 pesos con 30 centavos para el año que viene. Y finalmente, y es el dato que el ministro se encargó de destacar ayer, el cual vamos a repasar, para inversión pública se va a destinar un poquito más del 10% de la pauta de gasto con 8.215 millones de pesos. Bueno, ministro, en líneas generales la pauta está. ¿Cuál es el objetivo político de este proyecto de presupuesto? Bueno, básicamente el objetivo, prefiero antes de entrar específicamente en este proyecto de presupuesto, plasmar el objetivo general de todo el plan para todo el mandato que se fijó. Recordemos, iniciamos de un 2015 una situación fiscal muy complicada en la provincia y bueno, el planteo en todo momento para toda la gestión fue primero un orden de las cuentas públicas y en la medida de que ese orden se pueda conseguir, ya empezar a pensar en lo que siempre debería ser pensar un presupuesto, ¿no? En mayor crecimiento, en mayor desarrollo, o sea, estamos pensando en agrandar la torta de la producción de Mendoza, que es la única forma de que a partir de ahí, luego aplicando criterios distributivos, empezar a ganar todo. Con un Estado presente, ¿no? El dato de la inversión pública es un dato relevante. Absolutamente. Poco se podía pensar en inversión pública en el año 2016. El año 2016 fue un año absolutamente de ordenamiento. Tuvimos resultados más que positivos. Partíamos de un déficit de 6,9% del presupuesto, casi 7% del presupuesto era nuestro déficit, corriente me refiero, ¿no? Porque lo corriente vemos primero el gasto de funcionamiento del Estado, el gasto del Estado para la prestación de los servicios, antes de hacer inversiones. Entonces teníamos un gasto de 7% de déficit y afortunadamente en este presupuesto ya podemos hablar de un 1,3% de superávit corriente. En el camino, como les decía, año 2016 fue de orden, fundamentalmente, era impensado antes de empezar a ordenar la situación de gran deuda con municipios, de una elevadísima deuda con proveedores, de una deuda muy importante de sueldos impagos. Recordemos que se asumió un 10 de diciembre teniendo impagos los sueldos de noviembre, siendo que había que pagar aguinaldo también a los pocos días. Básicamente era un Estado que estaba en una caja negativa con descubierto con bancos. Entonces, el primer presupuesto fue absolutamente de ordenamiento y ya este presupuesto con economía presentando ya señales de mejora,
según algunos informes de consultoras especializadas, la región de Cuyo, la provincia, está creciendo al orden del 2,3% en este primer semestre. Ya empezamos a ver, aunque muy diferenciado por sectores, pero por ejemplo un sector de construcción liderando fuertemente el crecimiento en la provincia y algunos otros sectores ya acompañando, pero empieza a desaparecer los rojos y a pintarse más de azul, por suerte, el panorama. Y bueno, entonces con eso ya este presupuesto continúa con un fuerte componente de orden. Hoy se trataba en la legislatura, en diputados, ya la aprobación de un presupuesto de una reparación histórica del pago de todas las deudas a empleados. Estamos permanentemente, seguimos trabajando en cuestiones de orden, pero ya pensando ya en mayor crecimiento. Ya el ritmo de obra pública en la provincia desde el mes de marzo tiene un componente muchísimo más alto, con certificación rondando los 500 millones de pesos ya en los últimos meses. Y bueno, entendemos que ya con el superávit fiscal que estamos planteando, podemos ya trabajar en un plan de inversión pública mucho más acorde para no per se la inversión pública, sino como promotora del crecimiento, ¿no? Y en inversión pública no solo tenemos obra pública, sino tenemos muchos fondos destinados a la promoción de la inversión privada también. Teniendo en cuenta el panorama que planteaba del 2015, ¿el presupuesto presentado ayer ya no es de emergencia o todavía quedan algunas cuestiones que hay que tener en cuenta o hay que estar muy atento por alguna variable que se pueda disparar? No, bueno, la emergencia administrativo-financiera de la provincia es hasta fin de este año, pero creo que hay que seguir siempre muy de cerca las cuentas, hay que estar muy atentos. Estamos este año previendo pagar hasta 1.200 millones de pesos de deudas con empleados públicos que bueno, fueron actitudes que se tomaron, digamos, de dar adicionales que independientemente del criterio que entendemos que no está bien asignada, sobre todo la zona docente, estamos trabajando no solo en el pago de las deudas que corresponde pagar antes de que salgan las sentencias judiciales, o sea, adelantarnos a eso y pagar hasta 1.200 millones de pesos, esto está hoy en la legislatura, sino además reordenar la zona, ¿no? El criterio de zona tiene que privilegiar que sea premiada aquella escuela donde es más complejo el acceso, son escuelas urbanos marginales. Bueno, hoy lamentablemente la forma en que se asignó fue absolutamente a dedo, injusta, y el sistema no está premiando lo que pretende el ítem. Vuelvo un poquito con tu pregunta, que a lo mejor me dispersé. Seguimos con una situación que hay que, como siempre, ¿no? Nunca tenemos que dormirnos al respecto para no volver a caer en los problemas que nos pasaron hace muy poco y sabemos lo que significan luego. Hay un dato interesante que por ahí pasó desapercibido en la presentación de ayer, pero la cantidad de fondos que se destinan a municipios ha crecido mucho respecto al año pasado o al presupuesto de este año, ¿no? Ese reparto de fondos municipales, bueno, son a todos por igual según la coparticipación, ¿verdad? Sí, a ver, la masa destinada a municipios, ayer lo expusimos en la legislatura, creció un 138% del 2015 a lo que se elevó ayer en el presupuesto 2018. O sea que en 2 años más que se duplicó la cantidad de fondos para municipios. Sí, a ver, para ponerlo claramente, porque también hay que hablar en términos reales, con el contexto de inflación hay que limpiarlo del efecto inflación. Esto significa algo más del 20% a distribuir en 2018 respecto de lo que se pagó en el año 2015. Perfecto. Esto creo que está a la vista, los municipios tenían dificultades de pago de sueldo, no había una sola obra y bueno, creo que... Además se traduce en obras, que bueno, se están viendo en el Gran Mendoza, por lo menos se palpan, ¿no? Por supuesto. Llegué tarde hoy porque estaba medio bloqueado justamente acá por Guaymallén todos los caminos, pero creo que se ve claro, ¿no? Los empleados, no solo los provinciales, los municipales hoy están cobrando al día, los municipios tienen la certeza de que ahora a fin de mes también van a pagar los sueldos. Se observan obras en todos los municipios, creo que eso lo puede ver el ciudadano de a pie. Bueno, eso teniendo en cuenta justamente bajar la discusión macro a lo concreto, ¿no? Teniendo en cuenta esto justamente, el mendocino el año que viene, ¿con qué se va a encontrar cuando le llegue el inmobiliario, por ejemplo, o el automotor? Bueno, el impuesto, nosotros no estamos aumentando impuestos.
En el caso del automotor, siguen siendo las mismas alícuotas que se aplican sobre el valor del vehículo. Por lo general, los valores de los vehículos, no por lo general, tomamos los valores que publica la Dirección Nacional de Registro Automotor. Que estos aumentan. Y por supuesto, el valor, dijimos, inflación, que de hecho se prevé una pauta del 15,7% en este presupuesto, y aumentan, hay vehículos nuevos, salen los precios mucho más claros de los vehículos nuevos. Y luego en el caso del impuesto inmobiliario, también la misma alícuota y una corrección del avalúo, porque obviamente para mantener, así como te lo comenté recién, cuando hablé de las transferencias, hay que hablar en valores reales. Bueno, se pretende mantener el mismo nivel de avalúo y por eso hay que aplicar el índice de inflación. Los avalúos están muy retrasados en general respecto de los valores de mercado, pero bueno, en el presupuesto de este año no hay ningún tipo de aumento de impuestos, excepto en el caso de propiedades de más de 2 millones de pesos de avalúo, que estamos hablando de propiedades de valor de mercado probablemente superior a los 7 millones de pesos, donde vamos a extender lo que se hizo este año, que este año se hizo con determinadas actividades, que es que se haga una autodeclaración. La gente tiene que venir y decir cuál es el valor de su propiedad. Vale mencionar, este impuesto es un impuesto a la propiedad, o sea que va a pagarlo quien tiene, ¿no? O sea, cada uno va a pagar en función de lo que tiene. El 56% de las viviendas de la provincia van a estar pagando el año que viene entre 350 y 880 pesos anuales, ¿no? Es decir, entre 30 y 80 pesos mensuales de impuesto inmobiliario. ¿Y se va a mantener el beneficio de si uno está al día, por ejemplo? Sí, por supuesto. Si uno está al día, tiene un beneficio de, si estuvo al día este año, 10%, si estuvo al día en el año anterior, un 10% adicional, y si opta por hacer el pago en forma anticipada, un 5%, con lo cual tiene un beneficio del 25% por pagar la cuota anual. Perfecto. Una de las cuestiones que se plantearon ayer, la oposición planteó, fue el tema del endeudamiento. ¿Cómo se entiende el tener que tomar deuda, 1.900 millones de pesos aproximadamente, si se proyecta tener un superávit? ¿Cuál es la explicación técnica para eso? Bueno, a ver, primero, recién en el anticipo escuché valores que se han tomado de endeudamiento que no se condicen con observar los números, ¿no? Creo que Hilardo dijo algo así como 20.000 millones. 22.000 millones. Bueno, es imposible, porque si vemos el aumento que tuvo la deuda pública, no está muy lejos de esos valores. Es muy injusto decir, o sea, acá siempre hay que hablar de nuevo financiamiento. Si yo debía 100 y a fin de año debo 120, crecí en 20, no crecí en... A ver, si yo pagué 60 del préstamo viejo, pero tomé 80, mi crecimiento es solo de 20. Y bueno, creo que ahí se está jugando un poco con los números para decir algo que no es. ¿Qué genera deuda? El déficit genera deuda, ¿no? Entonces, sí, lo que comentábamos al principio, un presupuesto que pasa de déficit a superávit y que gradualmente de un déficit del 7% del presupuesto en déficit corriente pasamos a 1.3, bueno, afortunadamente desaparece la generación de deuda para pagar gasto corriente. Lo que generó la deuda fueron las malas decisiones que se tomaron, que nos llevaron a un contexto de déficit corriente cuando la provincia históricamente supo tener ahorro corriente, ¿no? Entonces, ahí está el origen de la deuda. Cuando uno tiene una economía deficitaria, no hay manera. O se soluciona con deuda, o se soluciona eliminando la obra pública, lo cual puede ser perverso, porque si no pagamos al menos el mantenimiento de los hospitales, el mantenimiento de la escuela, se viene abajo la infraestructura, lógicamente. Tirando los edificios, o se soluciona con presión impositiva. Bueno, a esos tres factores se acudió en los últimos años. Y luego, bueno, las malas decisiones tomadas tienen una inercia y ahí es lo que decimos. Recién este año logramos recuperar los niveles de ahorro corriente que, si miramos una serie histórica, Mendoza hasta el año 2010 supo tener. Bueno, y hoy esa decisión es tomar deuda, pero no para gastos corrientes, sino para inversión pública. Sí, este año planteamos un nivel de inversión pública de 8.200 millones de pesos, con un endeudamiento de 1.900, un nuevo endeudamiento de 1.900 millones. O sea, el plan de inversiones se va a estar financiando por cada 100 pesos que invertimos, me trabé en la cuenta, solo con 23 de deuda. Los otros
77 van a ser de recursos propios, recursos genuinos. Perfecto. Bueno, la última, ministro, teniendo en cuenta el presupuesto provincial, bueno, lo que venimos hablando, calcula un superávit, pero el presupuesto nacional no. Prevé un déficit de 3.2% del PBI. ¿Cómo se entiende esa diferencia entre una pauta y la otra? Bueno, la situación es absolutamente dispar, pero creo que tanto la provincia como la nación van en la misma línea de tendencias, ¿no? También es distinta la comparación que estamos haciendo porque nosotros estamos hablando de un superávit corriente, total, no, sin la palabra primario, que significaría sacarle los intereses. Nosotros tenemos los intereses, hay que pagarlo, así que si podríamos decir un superávit corriente primario de 5.000 millones de pesos, pero la verdad que los intereses hay que pagarlo, así que optamos por incluir los intereses y hablar de un superávit total corriente de 1.000 pesos. Bueno, en el caso de la Nación no. En el caso de la Nación se está hablando del resultado corriente, pero lo que sí es importante, Nación arrancó, puso sí metas cuantitativas, creo que fue 4,8 el 2016, bajar a 3,8 y bajar a 3,2 en el próximo año. Va cumpliendo con esas metas y bueno, insisto, esto tiene una inercia. Las decisiones incorrectas de tamaño del Estado lamentablemente son muy fáciles de tomar en un momento, pero luego para revertir eso lleva bastante tiempo y bueno, insisto, es muy dispar la situación nacional. Nosotros no tenemos jubilaciones, el caso del gobierno nacional sí las tiene, y en un contexto de inflación bajando en forma acelerada, aún no por algo arriba del 17 como va a ser este año, pero claramente bajando de un 40 a un 20 y algo que va a terminar este año, es una baja brusca de la inflación que tiene un coletazo, como se denomina siempre en el gobierno nacional, porque los ingresos van al ritmo de la inflación futura y el ajuste, por ejemplo, de las jubilaciones, los dos ajustes anuales que tienen las jubilaciones, va a la inflación pasada, con lo cual tiene un rezago importante que perjudica las cuentas. Okay. Bueno, la última, ministro, ahora sí, los estatales, ¿qué pueden esperar en la propuesta paritaria respecto al año que viene? Más o menos en torno al 16%, un poquito más quizás, para poder recuperar algo de lo que se ha No, a ver, empiezan la semana que viene, creo que hoy también había una primera reunión con el SUTES, y empiezan las mesas paritarias. La paritaria se va a definir con cada uno de los gremios en las mesas correspondientes y no la vamos no vamos a dar pautas de antemano, ¿no? Eso va a ir una... Bueno, pero hay una referencia de todas maneras. Bueno, a ver, nosotros tenemos, hay en el Congreso de la Nación hoy una ley de responsabilidad fiscal que de alguna forma nos pone un marco, que es que el gasto corriente, ahí sí primario, antes de intereses, tiene que permanecer constante en términos reales, ¿no? Entonces no puede crecer más allá de la inflación. Pero bueno, queremos ser respetuosos, se empieza a conversar en los próximos días, así que vamos a darle lugar a que avancen las negociaciones. Bueno, ministro, muchas gracias, ha sido muy amable. A ustedes. Bueno, el ministro Lisandro Nieri, hablando del presupuesto que se presentó ayer, el proyecto de presupuesto provincial 2018 que se presentó ayer en la legislatura provincial.